Entonces, vamos con el ejercicio 3. Me dicen, considera un cono de ángulo θ en rotación sobre su eje vertical con rapidez omega. La superficie del cono es lisa. Dos masas iguales m cuelgan de la punta del cono a través de dos cuerdas de largo L, tal como indica la figura. Estas masas giran junto con el cono de forma tal que las cuerdas se mantienen en un plano vertical que gira en torno al eje. Ya, entonces, sé que quizá no se entiende nada al leerlo, pero aquí pueden ver la configuración base a este dibujo que está acá a la derecha. Es decir, vamos a tener este cono, ¿ya? Que va a ser este triángulo en verdad, pero es un cono porque lo estamos viendo de una manera tridimensional, que dicho cono gira con una velocidad omega. Acá donde está el puntero arriba, sí, podemos ver que tenemos una velocidad omega. Me dicen que tenemos dos masas, m, ¿ya? La primera masa m, ¿sí? Está apoyada sobre el cono, ¿ya? Que es esta masa m de acá, ¿ya? Y que, bueno, está amarrada con una cuerda al eje del cono en la parte de acá arriba. Aquí pueden ver perfectamente la primera cuerda de largo L. Y luego a esa masa m se le une otra masa m, ¿sí? Con una cuerda de largo L, y bueno, que en este caso va a tener un ángulo phi con respecto a la vertical. ¿Ya? Podemos notar que el cono, ¿sí? Tiene un ángulo θ con respecto a la vertical, pero en este caso la segunda masa, la que está unida, esta segunda que estamos marcando aquí con el puntero, tiene un ángulo phi que es diferente. Entonces, en base a esto, me dice, asumiendo que una de las masas, que solo una de las masas se apoya en el cono, dibuje los DCL, es decir, en base a esta configuración que tenemos acá, dibuje los DCL. En la parte B me piden, escriba las cuatro ecuaciones de movimiento correspondientes. Y por último, en la parte C me piden, encuentre la velocidad angular mínima y la velocidad angular máxima, o omega mínimo y omega máxima, tales que, bueno, tal que tengo la velocidad angular máxima sea mayor o igual que la velocidad angular, mayor o igual que la velocidad angular mínima, tal que la situación será cualitativamente igual a la de la figura, es decir, solamente una de las masas se apoyará en el cono. Es decir, me están pidiendo la velocidad angular máxima y la velocidad angular mínima para el cual se cumple esta configuración de acá. Es decir, que se cumpla que una se apoya en el cono, pero la otra no. Entonces, para partir del ejercicio, lo primero que vamos a hacer es analizar la geometría del problema, cómo se comporta de mejor forma, ¿ya? Entonces aquí yo les puse el dibujo, podemos notar que tenemos el cono, ¿sí? Aquí al medio vamos a tener su eje de giro, ¿ya? Y me dicen que este cono gira con una velocidad W o omega, velocidad angular, con respecto a este eje que se está marcando ahora mismo con el puntero, que va a ser el eje del medio. Me dicen que el cono tiene un ángulo de inclinación de θ, que en este caso va a ser este ángulo de acá, ¿ya? Y bueno, podemos notar al tiro que el cono va a ser isósceles, por lo tanto vamos a tener que este ángulo de acá también va a ser θ. Es decir, va a tener el mismo grado de inclinación a un lado del eje como al otro. ¿Qué es lo otro que podemos destacar? Tenemos que destacar la masa m, la primera masa m, que está apoyada en el cono y que, bueno, hacia arriba está unida a una cuerda de largo L, ¿sí? Que esta cuerda también está unida al eje del cono. Y bueno, de nuevo, esta masa M está unida por abajo a una otra cuerda de largo L y que esa otra cuerda está unida a una masa M. ¿Qué otra cosa súper importante? Bueno, que la segunda masa va a tener un ángulo phi con respecto a la vertical que va a ser diferente a θ. Y bueno, a modo de un poco más como para calcular ciertas magnitudes, así como en el ejercicio 2 de la ayudantía, nosotros calculamos la distancia de cada partícula al eje de giro, es decir, calculamos la distancia de la masa 1 al eje de giro, bueno, vamos a hacer lo mismo ahora acá. Podrán notar que ahora les voy a dibujar que, bueno, esta distancia acá que está en azul, que se la estoy dibujando ahora, que va a ser la distancia de la primera partícula o de la masa que está apoyada en el cono hacia el eje de giro, va a ser L seno de θ, utilizando solamente geometría básica, perdón, de trigonometría básica. Y luego hacemos lo mismo, pero con la segunda masa, con la masa que no está apoyada, y calculamos esta distancia, que se la estoy dibujando ahora, ¿ya? Y sabemos que esa distancia va a ser L seno de θ, ¿ya? Que va a ser la distancia entre este punto de acá y este punto de acá que se los acaba de dibujar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber siempre cuando tengan algo que está girando? ¿Sí? Tenemos que empezar a ver las fuerzas, tratemos de calcular las distancias
o calcular de una las distancias que tienen cada partícula al eje de giro. ¿Ya? Acuérdense que el eje de giro del problema, o el eje con el respecto al que está girando, ¿sí? Si lo estoy marcando ahora con el puntero, es este eje que está al medio. ¿Sí? O en este caso, en el dibujo de la derecha, este eje que está acá. Así que calculamos las distancias de cada partícula al eje de giro. ¿Ya? Acá podemos ver que la primera masa, la que está apoyada en el cono, está a una distancia L seno de teta al eje de giro. Y bueno, esta segunda partícula al eje de giro va a estar a una distancia L seno de phi más L seno de teta. Bueno, sigamos ahora, procedamos a hacer cada uno de los DCL. Vamos a partir con el DCL de la masa que está apoyada, ¿ya? La que está apoyada al cono. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Partamos con el peso. Vamos a tener un peso hacia abajo que va a ser mg, que es bastante simple. Luego, los ángulos los vamos a observar después, ¿ya? Primero observen, fíjense en las fuerzas. Luego vamos a tener una normal, ¿sí? Porque como sabemos que esta masa se apoya en el cono, ¿ya? Y como hay contacto, sabemos que siempre que va a haber contacto va a haber fuerza de reacción normal y que va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Y por lo tanto aquí vamos a tener una normal n, ¿ya? Y bueno, luego me va a faltar dibujar las tensiones. Voy a tener una tensión T1 que va a ser la tensión T1 que va hacia arriba y vamos a tener una tensión T2 que va T2 hacia abajo, ¿ya? Entonces, procedamos a analizar un poco los ángulos. Nosotros tenemos acá, vean donde estoy dibujando ahora, este ángulo θ que se lo dibujé en azul, ¿ya? Tenemos ese ángulo θ, ¿ya? Que ese ángulo me lo da el ejercicio. ¿Ya? A mí me dicen que el ángulo de inclinación del cono con respecto a la vertical va a ser de θ. Eso me lo dan. Luego, yo puedo, en base a este ángulo θ, puedo calcular este otro ángulo θ, que es el que estoy dibujando ahora. ¿Ya? ¿Cómo lo calculo? Simplemente lo calculamos sabemos que va a ser ángulo entre paralela o la z, y bueno, sabemos que ese ángulo ahí va a tener que ser θ. Luego, ¿cómo seguimos presionando calculando los otros ángulos? Nosotros sabemos que este otro ángulo que estoy dibujando, lo estoy dibujando ahora mismo, ¿ya? Todo esto va a ser pi medios, ¿sí? Se lo estoy dibujando ahora, va a ser pi medios menos θ, ¿ya? ¿Sí? ¿Por qué podemos saber que eso va a ser pi medio menos θ? Porque podemos notar al tiro que ese es un ángulo recto. ¿Y por qué es un ángulo recto? Porque la normal genera un ángulo recto perpendicular con respecto a la superficie de apoyo. Entonces, si es que calculamos entonces y destacamos que este ángulo de acá va a ser pi medio menos θ, ¿ya? Entonces este otro ángulo de acá tiene que ser θ, ¿ya? A modo de resumen, partimos con el ángulo θ que tenemos acá, ¿sí? Que es el que me da el cono, el grado de inclinación. Luego hacemos el ángulo entre paralelas, este de acá también va a tener que ser θ, ¿sí? Luego tenemos que este otro ángulo de acá es el ángulo complementario de θ, ¿sí? Por lo tanto va a ser pi medio menos θ. Y luego, en base a la misma idea, calculamos que este de acá es θ, es decir, el ángulo entre la normal y la horizontal va a ser θ. Y por último me dan que tenemos que el ángulo entre la tensión 2 y la vertical va a ser phi, porque eso me lo da el problema. Me lo dieron de una. Y bueno, aquí procedemos y hacemos el DCL de la segunda masa. Podemos notar al tiro que tenemos un peso, ¿sí? Que en este caso va a ser el peso mg hacia abajo. Vamos a tener una tensión 2 que va a ir hacia arriba y hacia la derecha. Y bueno, el ángulo phi que se presenta ahí lo vamos a calcular de la misma forma, por ángulo entre paralelas. Yo sé que este ángulo de acá, ¿sí? Que lo estoy dibujando ahora, este ángulo de acá, ¿sí? Va a tener que ser phi, por lo tanto este otro de la izquierda también va a tener que ser phi. Así que ahí tengo los DCL de ambas masas. Procedemos entonces, me dicen, escriba las 4 ecuaciones de movimiento correspondientes. Partamos entonces. Acá les puse el DCL de la primera masa a la izquierda para poder empezar con cada uno de los DCL. Entonces, partimos con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Partimos con la tensión T1. Si podemos calcular la componente en el eje X de la tensión T1 es bastante sencillo, nos va a quedar T1 seno de teta. Luego calculamos la componente en el eje X de la normal, que podemos notarlo al tiro que va a ser menos n por el coseno de teta. Y luego hacemos exactamente lo mismo, pero con la tensión T2. Es decir, para calcular la componente en el eje X de la tensión T2, tiene que ser menos T2 por el seno de phi. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer? Como en este caso yo estoy haciendo una sumatoria de fuerza en el eje X,
o que en este caso es el eje del radio. Como hago una sumatoria de fuerza en el eje X, y yo sé que en el eje X voy a tener una aceleración centrípeta, que se la estoy dibujando ahora, voy a tener una aceleración centrípeta que me apunta hacia el centro del eje de giro, o que apunta hacia el eje de giro, bueno, voy a tener que igualarlo todo a la masa multiplicado por la aceleración centrípeta. ¿Sí? Luego, calculamos cuál va a ser el valor de la aceleración centrípeta. Nosotros sabemos que la aceleración centrípeta es omega al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Sí? Entonces nos va a quedar nos va a quedar en la parte derecha m multiplicado por omega al cuadrado por el radio, que en este caso es L por el seno de teta. ¿Sí? Este radio lo habíamos calculado antes. Y bueno, esta ecuación le vamos a llamar la ecuación número 1. Luego vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿ya? Para esta misma masa. Vamos a tener la componente de la tensión T1 en el eje Y, que va a ser T1 coseno de teta, positivo porque va hacia arriba. Luego vemos la componente en el eje Y de la normal, que va a ser N seno de teta, porque es positivo hacia arriba. Luego vemos las tensiones, ¿sí? La tensión 2 en el eje Y está apuntando hacia abajo, por lo tanto nos va a quedar menos T2 por el coseno de phi, calculando su componente en el eje Y. Y bueno, luego además vamos a tener el peso, que va a ser menos mg. Y bueno, en el ejercicio me dicen que las masas en el eje Y permanecen en el mismo lugar, así que no hay aceleración en el eje Y. Y nos queda que esto lo igualamos a 0. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer las mismas ecuaciones, vamos a escribir las ecuaciones, pero asociadas a la masa m, a la masa que no está apoyada, ¿ya? Acá les puse, a la izquierda les puse el DCL de la masa, peso hacia abajo, tensión hacia arriba a la derecha con un ángulo phi. Y bueno, acá abajo les puse el dibujo geométrico que habíamos hecho al principio, ¿ya? Entonces, partimos con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Para el eje X, bueno, tengo que calcular primero la componente en el eje X de la tensión 2, que podemos ver al tiro que va a ser T2 seno de phi. Y esto lo tengo que igualar a la masa multiplicada por la aceleración centrípeta, ¿verdad? Porque acuérdense, nosotros vamos a tener, se la voy a dibujar de nuevo acá, vamos a tener otra aceleración centrípeta que está apuntando hacia el centro, está apuntando hacia el eje de giro, ¿ya? Sí, en este caso esto va a ser la aceleración centrípeta de esta masa. Y bueno, esta aceleración centrípeta nosotros sabemos que se escribe como omega al cuadrado por r, ¿ya? Y en este caso lo igualamos. Va a ser la masa multiplicado por la aceleración centrípeta, que es omega al cuadrado por r, ¿ya? En este caso el factor r va a ser esto de acá, que se lo estoy marcando con rojo. Esto va a ser r, ¿ya? Lo que le acabo de marcar con rojo va a ser el radio. Y ustedes me pueden preguntar, ¿cómo calculaste que ese era el radio? Bueno, es bastante sencillo. Si se dan cuenta, acá abajo, ¿ya? Vean acá abajo el dibujo que está en la esquina inferior, esquina inferior izquierda. El radio R, ese radio es esta distancia que estoy dibujando ahora en azul. ¿Sí? Es la distancia desde la segunda masa hacia el eje de giro. ¿Sí? Y nosotros sabemos que, bueno, prácticamente va a ser la suma entre L seno de phi y L seno de teta. Que en este caso, si factorizamos, nos va a quedar L seno de teta más seno de phi. ¿Ya? Así que, bueno, a modo de recapitulación, tenemos la componente en el eje X de la tensión 2 y lo igualamos a masa por aceleración centrípeta, que va a ser masa por omega al cuadrado, por r, que va a ser la distancia de la segunda masa al eje de giro. Luego, si hacemos la sumatoria de fuerza en el eje Y, vamos a tener la tensión 2 por el coseno de teta, porque usamos el coseno de phi, vamos a tener la tensión 2 por el coseno de phi. Y bueno, usamos coseno para poder calcularlo en el eje Y, la componente en el eje Y. Y sabemos que el peso también va a estar en el eje Y, por lo tanto le ponemos menos mg. Así que aquí llegamos que la tensión 2 va a ser igual a mg dividido en el coseno de phi. Así que eso, ahí ya tenemos la parte B en la que escribimos cada una de las cuatro ecuaciones. Entonces, vamos con la parte C. Me dicen, encuentre las velocidades mínimas y las velocidades máximas para el cual sucede la situación del ejercicio. Ya me piden la velocidad máxima y la velocidad mínima para que una masa esté apoyada en el cono, pero la otra no. Entonces, vamos a proceder primero para la velocidad máxima, ¿ya? Entonces, para poder calcular la velocidad máxima, para que una masa esté apoyada en el cono y la otra no, entonces vamos a establecer diferentes casos críticos. Para la velocidad máxima, el caso crítico va a ser que la normal sea 0, ¿ya? Es decir, yo quiero
calcular la velocidad máxima, ¿sí? Yo sé que si tengo mucha velocidad, ambas masas se van a despegar del cono. Entonces, yo veo el caso crítico que va a ser justo cuando la normal se hace 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá yo tengo la ecuación 1, ¿ya? Esta es la ecuación 1 que nosotros habíamos llegado antes, ¿sí? Que habíamos llegado en base a la sumatoria de fuerzas en el eje X de la masa M1, ¿ya? Se la puse acá, esta es la misma ecuación que nosotros habíamos llegado antes, y vamos a trabajar con esta. Entonces, establecemos que la normal tiene que ser igual a 0, ¿ya? Se nos va la normal, nos queda T1 seno de teta menos T2 seno de phi, igual a m por omega al cuadrado por L por el seno de teta, ¿ya? Pero nosotros, justo en la diapositiva anterior, habíamos calculado que la tensión 2 es igual a mg dividido el coseno de phi. Así que, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos. Me va a quedar T1 por el seno de teta menos seno de phi dividido el coseno de phi por mg, que todo esto que estoy marcando ahora con el puntero es T2 seno de phi, tiene que ser igual a m por omega al cuadrado por L seno de teta, ¿ya? Y a esta ecuación que tenemos acá, yo le puse la ecuación número 3. Ojo que les voy poniendo los números para que puedan ir viéndolo y si quieren ir retrocediendo a ver cuál era cada ecuación, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos acá? Establecemos que para poder calcular la velocidad máxima, el caso crítico es que la normal de la primera masa sea 0. Entonces, agarramos la ecuación número 1 que habíamos calculado antes y establecemos que la normal sea 0 y también establecemos que la tensión 2 sea mg dividido coseno de phi. Y nos da esta ecuación 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la ecuación 2, ¿ya? La ecuación 2 yo es la sumatoria de fuerza en el eje Y de la primera masa. Repito, esta ecuación se la estoy presentando ahora tal como nosotros habíamos llegado a esta ecuación cuando hicimos la sumatoria de fuerza. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con esta ecuación? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la diapositiva anterior. Vamos a establecer que la normal sea 0, ¿sí? Y vamos a establecer que la tensión 2 va a ser igual a mg dividido el coseno de phi. Entonces, si es que la tensión es 0, perdón, si la normal es 0, esto se nos va a ir, claramente. Y si reemplazamos que T2 va a ser igual a mg dividido el coseno de phi, nos va a quedar lo siguiente. Nos queda que tensión 1 multiplicado por el coseno de teta menos mg tiene que ser igual a 0. ¿Y aquí llegamos ahora? Llegamos a que la tensión 1 tiene que ser igual a 2mg dividido por el coseno de phi. Así que ya ahora tenemos el valor de una tensión. Tenemos harta información, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Vamos a agarrar la ecuación 3, que de nuevo, esta ecuación 3 ya estaba calculada y se la estoy poniendo de la misma forma que nosotros la calculamos, que está anteriormente. Vamos a agarrar esta ecuación 3 y ¿qué vamos a hacer? Le vamos a reemplazar el valor de T1, ¿ya? Nosotros calculamos recién que T1 era 2mg por el coseno de teta, ¿sí? Y acá podemos ver que tenemos la misma ecuación, solo que reemplazamos el valor de T1. Acá se los voy a dibujar para que puedan verlo más claro. Este 2mg, ¿sí? Dividido el coseno de teta, ¿ya? Todo eso que le acabo de encerrar es lo mismo que T1, que es lo que acabamos de calcular, ¿ya? Y bueno, reordenamos un poco la ecuación y lo único que nos queda es despejar, ¿ya? Si se dan cuenta, a mí lo que me interesa, en esta ecuación de acá es despejar, si pueden ver el puntero porfa, lo que nos interesa es despejar este omega, ¿ya? Que es lo que nos piden, el omega máximo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos álgebra, es bastante sencillo, en verdad, si lo hacen les va a salir de una, y nos da que, bueno, omega al cuadrado, o omega máximo al cuadrado, ¿ya? Tiene que ser igual a g dividido en L seno de teta multiplicado por 2 tangente de teta menos tangente de phi, ¿ya? Es bastante directo llegar a este resultado, así que pueden hacerlo ustedes mismos. De nuevo, ¿por qué yo sé que esto va a ser la velocidad máxima o omega máxima? Bueno, porque nosotros establecimos que para calcular omega máxima tenemos que ver el caso en el que la normal se hace cero, es decir, en el que está justo a punto de despegarse, cuando la normal tiende a cero, ¿ya? Y cuando la normal tiende a cero, bueno, tenemos esta velocidad. Así que esta va a ser la velocidad crítica máxima. Entonces, en el caso anterior vimos cuál era la velocidad máxima necesaria y ahora nosotros tenemos que calcular cuál va a ser la velocidad mínima. Bueno, aquí pueden ver al tiro cuál les puse cuál era el caso crítico, que el caso crítico es que el ángulo phi sea igual al ángulo θ,
pero acá abajo les puse el dibujo para poder verlo y para poder explicarlo de una mejor forma. Entonces, nosotros sabemos que para la velocidad máxima, o omega max, que calculamos en el caso pasado, establecimos que esta primera masa, ¿sí? Calculamos justo el punto cuando la normal se hace cero. O sea, justo cuando la normal se empieza a, cuando la normal se empieza a anular, ¿ya? Y ahí calculamos cuál iba a ser la velocidad máxima, justo cuando se empieza a despegar. Ahora, para calcular la velocidad mínima, yo quiero calcular justo el punto, ¿sí? En el que esta masa, ¿sí? La segunda masa, la que está libre, en el que esté justo pegada al cono. Es decir, yo quiero que esta masa de acá esté acá. Se la acabo de dibujar donde quiero que esté la masa, ¿ya? Es decir, yo quiero que esté justo a punto de tocar el cono, ¿ya? Y que bueno, aquí les voy a tratar de dibujar cómo debería quedar la masa. Bueno, aquí les puse el dibujo. Y quiero que la masa, esta segunda masa, esté justo tocando el cono, ¿ya? ¿Y qué va a pasar en ese momento? Es decir, cuando la masa que está libre ahora esté justo a punto de tocar el cono, bueno, su grado de inclinación con respecto a la vertical, ¿sí? Va a ser, en este caso, teta, ¿ya? Es decir, vamos a establecer que para que la velocidad es mínima, va a ser justo en el momento en el que la masa que está libre empiece a tocar el cono. ¿Y qué va a pasar en ese momento? El ángulo phi va a tener que ser igual al ángulo teta. Entonces, ese va a ser nuestro caso crítico. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Vamos a usar esta ecuación de acá. Esta ecuación, ¿sí? Es la sumatoria de fuerza en el eje X de la masa que está libre, ya que, le repito, esta ecuación la calculamos nosotros en una diapositiva anterior. Y bueno, podemos notar al tiro que el eje X, porque tenemos T2 seno de phi igual a m omega cuadrado por L por el seno de teta más seno de phi. ¿Ya? Entonces vamos a usar esta ecuación. ¿Y qué vamos a hacer con esta ecuación? Vamos a establecer que phi sea igual a teta. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a reemplazar el valor de la tensión 2. ¿Sí? Esto que estoy encerrando, que es la tensión 2, nosotros sabíamos que era mg dividido en coseno de phi, o en este caso como phi igual teta también va a ser igual al coseno de teta. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a establecer que phi es igual a teta y que T2 va a ser mg dividido en coseno de teta. Entonces aquí podemos ver esto. Aquí vamos a tener mg dividido en coseno de phi o coseno de teta, que en este caso es lo mismo, multiplicado por el seno de teta, tiene que ser igual a m por omega cuadrado por 2L seno de teta. ¿Por qué? Porque acá yo tengo seno de teta más seno de phi. Si es que phi igual a teta, aquí me va a quedar 2L seno de teta. ¿Y qué es lo que nos queda? Bueno, podemos notar al tiro que se nos van a ir, esta masa de acá se nos va, ¿ya? Y también se nos van a ir los senos, ¿ya? Así que nos queda una ecuación bastante sencilla en la que podemos ver que la velocidad mínima al cuadrado, o la velocidad angular al cuadrado mínima, tiene que ser igual a g dividido en 2L por el coseno de teta, ¿ya? Un poco más sencillo que el caso anterior. Entonces, ¿qué es lo que interesa de este ejercicio? Interesa saber, ver bien cuál es el eje de giro. Es importante que distingan el eje de giro y las distancias de las partículas al eje de giro. Y también en este ejercicio me interesa que aprendan a identificar cuáles son los casos críticos. Acá tenemos dos casos críticos que, si bien el primer caso era que la normal era cero, en ese caso crítico es bastante común. El hecho de poner que el caso crítico la normal sea cero se usa mucho. Pero en este caso, por ejemplo, que el caso crítico, que phi sea igual a teta, no es tan intuitivo, no es tan común, ¿sí? Y repito, ¿por qué decimos que phi sea igual a teta? Porque si phi igual a teta, entonces la masa va a estar tocando el cono. Eso. Cualquier duda que tengan, les repito, me pueden contactar al mail o por el buzón de Canvas. Que estén todos bien.